Los tres mensajes cósmicos. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias. Bienvenidos a Escuela Sabática Profundizada con el Pastor Enoch Martín, tu pastor virtual. Lección 6. La hora de su juicio. Apocalipsis 14:7 menciona: la hora de su juicio ha llegado. Pero Daniel 8:14 da la fecha exacta. Se explicará la fecha del inicio del juicio de los muertos. Empecemos con los 2300 años. Analicemos la sección titulada Los 2300 días proféticos. Lo primero que tenemos que hacer es la conexión entre Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9 en los períodos mencionados allí. Daniel capítulo 8, el verso 14 específicamente menciona los 2300 días de tardes y mañanas. Ese es el período profético más largo de la Biblia. Daniel capítulo 8, el verso 26 declara: la visión de las tardes y mañanas que le fue dada es verdadera, y tú sella la visión porque es para un futuro distante. Hasta aquí está hablando de la visión de las tardes y mañanas, es decir, de los 2300 días. Daniel capítulo 8, el verso 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los asuntos del rey, pero quedé espantado acerca de la visión y no la entendía. ¿Qué visión no entendía Daniel? Él entendió la visión de el carnero y el macho cabrío, pero no entendió la visión de las tardes y mañanas, como él mismo lo declaró previamente. Entonces, la visión que él no entendía era los 2300 días de tardes y mañanas. Y ahí queda el capítulo 8. Y pasamos ahora a Daniel capítulo 9. El versículo 23. Tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta, y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la palabra y entiende la visión. ¿Qué visión? La única que no había entendido era la visión de las tardes y mañanas, de los 2300 días. Entonces, lo que le viene a explicar el ángel Gabriel a Daniel es la visión de los 2300 días. Y vean cómo le empieza a explicar esta visión. Daniel capítulo 9, el verso 24. 70 semanas están cortadas para tu pueblo, implicando entonces que las 70 semanas son parte de los 2300 días, o las 70 semanas es el inicio de los 2300 días. Pero voy a explicar un poco más profundo, basado en el espíritu de profecía. En Daniel capítulo 9, el verso 24, dice la mayoría de las versiones: 70 semanas están cortadas para tu pueblo. Pero hay algunas versiones que traducen así: 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Voy a leer lo que dice el espíritu de profecía, el libro El conflicto de los siglos, el capítulo Una profecía significativa, en la página 373.
La palabra traducida aquí por determinadas significa literalmente descontadas. Es decir, las 70 semanas fueron determinadas, o una traducción literal, fueron descontadas. ¿De dónde? ¿De qué periodo de tiempo? ¿De qué periodo profético? El único mencionado previamente son los 2300 días de tardes y mañanas. Por lo tanto, las 70 semanas fueron descontadas de los 2300 días, reafirmando lo que hemos dicho, que las 70 semanas es el inicio de los 2300 días, o puesto de otra forma, las 70 semanas es el primer bloque de tiempo que le pertenece a los 2300 días. Tenemos dos bloques grandes, los 2300 días. El primero, las 70 semanas. El segundo bloque es de 1810 años. Pero en el desarrollo de nuestro estudio lo explicaremos. La siguiente clarificación para la mejor comprensión de los 2300 días es la siguiente. Hay que tener cuidado en cuanto al punto de partida de los 2300 días. No debe confundirse el decreto que se dio para la construcción del templo con el decreto que se dio para la reconstrucción y restauración de Jerusalén. Son dos decretos distintos. Por ejemplo, Ciro dio el decreto de construir el templo, y eso está registrado en Esdras capítulo 1, el versículo 2 específicamente. Podemos ver esta sección, que la construcción del templo llevó un espacio de 46 años. ¿Y cómo lo sabemos? Porque está registrado en uno de los evangelios. San Juan, el capítulo 2, el verso 20, lo reafirma. Fueron 46 años que se llevó para la construcción del segundo templo. Luego tenemos el decreto de Artajerjes, rey de Persia, que dio punto de partida a la reconstrucción y restauración de la ciudad de Jerusalén, según Daniel capítulo 9, el verso 25. Conoce pues y entiende que desde que salga la orden o decreto para restaurar y reedificar a Jerusalén, esa es la clave. Eso está registrado, ese decreto para reconstruir, reedificar Jerusalén, en Esdras capítulo 7 del verso 21 al 27, y también en el libro de Nehemías, que fue contemporáneo de Esdras, en el capítulo 2, el verso 5 y el verso 17. Ese decreto de restaurar Jerusalén, reconstruir Jerusalén, es la clave como punto de partida de los 2300 días, pero nunca debe tomarse como punto de partida el decreto de construcción del templo, no, sino que el punto de partida es el decreto de Artajerjes para la restauración de la ciudad de Jerusalén, que es totalmente diferente y fue dado en el año 457 antes de Cristo. Desde ese año para adelante se empieza a hacer el cómputo de los 2300 días proféticos. El otro punto que debe quedar claro es
que para entender los 2300 días proféticos se le debe de aplicar el principio de día por año. Y eso está basado en la Biblia. Por mencionar, Números 14, el verso 34 dice día por año. También el profeta Ezequiel en el capítulo 4, el verso 6 declara día por año te lo he dado. Es decir, cuando hablamos de días proféticos, un día profético equivale a un año. Entonces, los 2300 días proféticos son realmente 2300 años. Eso debe tenerlo bien en cuenta usted como estudiante de esta profecía, con el objetivo de comprenderlo correctamente. Pero también el espíritu de profecía nos da este dato de día por año, que es un principio que hay que respetar. El libro Profetas y Reyes, el capítulo La venida del Libertador, en la página 515, declara: en la profecía, un día representa un año. Véase Números 14:34, Ezequiel 4:6. Exactamente lo que ya le habíamos mencionado. Está corroborado por el espíritu de profecía que fue inspirado por el Espíritu Santo. Amén por esto. Con lo que ya hemos explicado, entenderemos mucho mejor el primer bloque de los 2300 días. Nos referimos a las 70 semanas de Daniel 9, el verso 24. Lo primero que tenemos que hacer es convertir las 70 semanas a días, porque estamos tratando con días proféticos. Entonces debe considerarse que una semana tiene 7 días, hablando normalmente. Entonces, 70 semanas deben multiplicarse por el número 7 de días, que da como resultado 490 días. Pero si le aplicamos el principio de día por año, entonces son 490 años. Definimos entonces brevemente que 70 semanas proféticas equivalen a 490 años. Ahora analicemos que las 70 semanas tiene 3 partes o secciones. La primera parte, de acuerdo a Daniel, capítulo 9, el versículo 25, es 7 semanas. Y la segunda parte, 62 semanas. Y la tercera parte la registra Daniel 9, el verso 27, cuando dice en otra semana, es decir, la semana 70. Veámoslo gráficamente. La primera sección de las 70 semanas es 7 semanas. La segunda sección es 62 semanas. Y la tercera y última sección es una semana. Sumemos 7 más 62 igual a 69. Más una semana igual 70 semanas, que equivalen a 490 años. Ahora convirtamos cada sección a días. Recuerde que una semana tiene 7 días. Entonces hagamos una pequeña multiplicación en cada sección. 7 semanas por 7 días igual 49 días. Pero le aplicamos el principio de día por año, nos da el resultado de 49 años. 62 semanas por 7 días nos da el resultado de 434 días, aplicándole el principio de día por año, igual 434 años. Luego tenemos la última sección, una semana. Si lo convertimos a días, tenemos que multiplicar. Una semana tiene 7 días, entonces 1 por 7 igual 7 días. Aplicándole el principio de día por año, 7 años. Ahora sumemos todos estos años de las 3 secciones. 49 años más 434 años
nos da 483 años, más 7 años nos da 490 años, exactamente las 70 semanas. Se define entonces que las 70 semanas es igual a 490 años, reafirmado desde diferente ángulo. Ahora vamos a analizar la última semana, que es la más sobresaliente de las 3 secciones. Debe entenderse que el punto de partida de las 70 semanas y de los 2300 días fue el 457 antes de Cristo, con el decreto de reconstruir la ciudad de Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, de acuerdo a Daniel capítulo 9, el verso 25. Conoce pues y entiende que desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Lo que quiere decir es que desde que salió la orden de reconstruir Jerusalén hasta la aparición del Mesías príncipe, tenían que pasar 7 semanas y 62 semanas. Es decir, tenían que pasar 483 años. Y así ocurrió. Desde la orden que se dio para construir Jerusalén hasta la aparición del Mesías, transcurrieron 483 años. ¿Y qué evento ocurrió al final de los 483 años? Ocurrió el bautismo de Cristo. Lo que indicaba la profecía es que debía aparecer el Mesías. Y la palabra Mesías literalmente significa ungido. Y Cristo en el año 27 fue bautizado, y cuando salió del agua recibió al Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo fue ungido. Y desde ahí para adelante él obtiene el título de Mesías, es decir, ungido. ¡Qué maravilloso! La profecía se cumplió al pie de la letra, punto por punto, detalle por detalle, sorprendente. Entonces, desde el 457 hasta el año 27, cuando Cristo es bautizado y es ungido por el Espíritu Santo, transcurrieron 483 años. Dijimos que vamos a analizar la última semana, que es la más sobresaliente. Daniel capítulo 9, el verso 27. En otra semana confirmará el pacto a muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Los judíos. Y una semana, ¿por cuánto tiempo está formado? Por 7 años. Una semana profética. Esta semana profética está dividida primero por el ministerio de Cristo, que fue 3 años y medio de ministerio. Luego, los discípulos trabajaron otros 3 años y medio con los judíos. Entonces sumemos 3 años y medio más 3 años y medio, hace un total de 7 años, es decir, una semana profética. Por eso dice acá, Daniel capítulo 9, el verso 27, en otra semana, es decir, 7 años, confirmará el pacto a muchos, a los judíos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Observes entonces que justo desde el año 27 hasta el año 31 pasaron 3 años y medio. Y en el año 31 Cristo es crucificado, como lo indicaba la profecía. A la mitad de la semana o a la mitad de los 7 años tenía que hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Cristo se encontró con el tipo. Es decir, el tipo y el antitipo se encontraron. El cordero que representaba a Cristo, y Cristo como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hizo cesar los sacrificios, el sistema ceremonial, lo eliminó. Ahora Cristo es nuestro sacrificio.
¿Desde cuándo? Desde el año 31 después de Cristo. Pero, ¿cuándo terminó la última semana? En el año 34. ¿Y qué ocurrió en el año 34? El apedreamiento de Esteban. Y eso está registrado en Hechos capítulo 8, el versículo 1, donde Pablo consentía en la muerte de Esteban. Y con eso el pueblo judío selló y cerró el tiempo que Dios había determinado para que abandonaran el pecado. ¿Y cuánto tiempo había determinado para los judíos? Había determinado 490 años o 70 semanas proféticas. Cerraron ellos y el evangelio ya no solo se dio a los judíos, que eran el pueblo de Dios, sino que ahora el evangelio pasó a los gentiles. ¿Desde cuándo? Desde el año 34 después de Cristo. Todo lo que he explicado hasta aquí en relación a fechas, años, está sintetizado y aprobado por el Espíritu de Profecía en el libro El deseado de todas las gentes. El capítulo 23, el reino de Dios está cerca. En la página 200 declara: la orden de restaurar y edificar a Jerusalén, completada por el decreto de Artajerjes Longímano, entró a regir en el otoño del año 457 antes de Cristo. Desde ese tiempo, 483 años llegan hasta el otoño del año 27 de Jesucristo. Según la profecía, este período había de llegar hasta el Mesías, el ungido. En el año 27 de nuestra era, en ocasión de su bautismo, recibió la unción del Espíritu Santo y poco después empezó su ministerio. Entonces fue proclamado el mensaje: el tiempo es cumplido. Había declarado el ángel: en otra semana, 7 años, confirmará el pacto a muchos. Por 7 años después que el Salvador empezó su ministerio, el evangelio había de ser predicado especialmente a los judíos. Por Cristo mismo durante 3 años y medio. Y después por los apóstoles. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En la primavera del año 31 de nuestra era. Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, demostrando que el significado y el carácter sagrado del ritual de los sacrificios había terminado. Había llegado el tiempo en que debían cesar los sacrificios y las oblaciones terrenales. La semana 7 años terminó en el año 34 de nuestra era. Entonces, por el apedreamiento de Esteban, los judíos sellaron finalmente su rechazamiento del evangelio. ¡Wow! Sorprendentemente, está aquí todo sintetizado, al menos en esta sección de las 70 semanas. Lo que afirma que lo que hemos enseñado es 100% correcto.
Ya hemos aprendido que las 70 semanas o 490 años están descontadas de los 2300 días o años. Entonces hagamos la resta, descontémoslo. 2300 años menos 490 años igual a 1810 años. Es decir, desde el 457 hasta el año 34 transcurrieron 490 años. Y desde el año 34 en adelante faltaban 1810 años de los 2300 días o años. Ahora, queremos saber el fin de los 2300 días o años, porque el punto de partida ya lo tenemos, el 457 antes de Cristo. ¿Cómo sabremos cuál es el fin de los 2300 años? Sencillo, vamos a sumar los años después de Cristo, de la misma era. En este caso, tenemos el 34 después de Cristo, aquí ubicado, 34 después de Cristo, y también tenemos 1810 años que están después de Cristo. Entonces sumamos 34 después de Cristo más 1810 igual a 1844. Entonces el fin de los 2300 años fue el año 1844, pero para ser específicos y exactos, fue el martes, subraye esto, martes 22 de octubre del año 1844, que marcó el fin de los 2300 días o años. Voy a resaltar octubre y también el martes. El 22 de octubre del año 457 a.C., la misma fecha de punto de partida. El 22 de octubre del 457 a.C. marcó el punto de partida de los 2300 días o años. Y el punto que marcó el final de los 2300 años fue el 22 de octubre de 1844. Obsérvese, de octubre a octubre. Y eso se reafirma en el espíritu de profecía, el libro El conflicto de los siglos, el capítulo Profecías cumplidas, la página 450 declara: contando desde el otoño del 457 antes de Cristo, los 2300 años concluían en el otoño de 1844. Dice otoño del 457 y otoño de 1844. Por eso decimos desde el 22 de octubre del 457 antes de Cristo como punto de partida hasta el 22 de octubre, que fue día martes de 1844, tenemos exactamente 2300 años. Perfección divina. Pero ¿por qué Dios eligió el día martes como 22 de octubre y el inicio de la purificación del santuario celestial? Porque Daniel 8:14 declara hasta 2300 tardes.
y mañanas, luego el santuario será purificado. Es decir, justo terminando los 2300 años tenía que empezar la purificación del santuario. Inicialmente en el santuario celestial para luego concluir en el santuario terrenal. Es decir, la iglesia de Dios, que es la iglesia adventista del séptimo día, los miembros vivos aquí en la tierra. Y no lo digo yo, ni lo estoy forzando, sencillamente lo he leído y lo voy a leer delante de ustedes. El libro El conflicto de los siglos, el capítulo 25, Jesucristo nuestro abogado, en la página 478, nos declara enfáticamente: mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Resalto, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Sí, hermano y hermana, no se confíe. El juicio no solo tiene que ver allá en el cielo. Sí, inicialmente empezó con puros libros, investigar a cada caso de aquel creyente que un día estuvo vivo, pero está ahora muerto. Juicio investigador de los muertos. Pero cuando termine el de los muertos, va a empezar el de los vivos. Y ahí es donde no estamos ni advertidos, y ahí es donde entramos a advertirle, donde usted entra como ya conocedor de esta verdad para que otros lo puedan conocer también y no estar solo viendo cómo nuestros hermanos queridos y la iglesia querida se sigue hundiendo. Tenemos que ayudar a que entremos en sí, como iglesia, como hermanos, como individuos, porque de lo contrario, este juicio de los vivos nos va a agarrar desapercibidos y desinformados por ignorancia voluntaria, porque tanta información que tenemos, y en cada lección nos esforzamos para que usted obtenga la misma verdad de advertencia de diferente ángulo, con diferentes detalles. Tanto esfuerzo de dibujar estos detallitos aquí para que al final usted no haga caso ni colabore en compartir este video. ¡Qué vergüenza será! ¡Y qué tristeza! Pero esperemos en el nombre de Jesús que de aquí en adelante reflexionemos con este pequeño o grande esfuerzo. Juzgue usted mismo. El día martes 22 de octubre del año 1844 empezó el juicio investigador de los muertos, y cuando termine de los muertos empezará el juicio de los vivos, haciendo el cumplimiento de Ezequiel completamente, el capítulo 9. El martes 22 de octubre nos dio un inicio de un patrón. Voy a resaltar lo que también menciona Elena de White en Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, en la página 11 y en la página 12. La página 11 inicia con el subtítulo La advertencia final. Y luego en la página 12 dice: estando en Nueva York, en cierta ocasión se me hizo contemplar los edificios que piso tras piso se elevaban hacia el cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego dice que hubo una alarma de incendio y usted ya sabe la historia, se quemaron las Torres Gemelas. Está escrito en este libro. Pero lo que le quiero llamar la atención en esta ocasión es Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, página 11 y página 12,
léalo en su tiempo libre. Pero yo voy a leer la página 12, especialmente después de este párrafo. La siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban a esos altos edificios reputados incombustibles y decían, están perfectamente seguros, pero esos edificios fueron consumidos como si hubieran sido de brea. Las bombas contra incendio no pudieron impedir su destrucción. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. Eso es la destrucción de las Torres Gemelas en el 11 de septiembre del 2001. Eso es seguro. Así fue, así ocurrió, así se cumplió. Pero lo que me sorprende es el siguiente párrafo. Me fue dicho que cuando llegue el día del Señor, si no ocurre algún cambio en el corazón de ciertos hombres orgullosos y llenos de ambición, ellos comprobarán que la mano otrora poderosa para salvar lo será igualmente para destruir. Resalto, me fue dicho que cuando llegue el día del Señor, ¿a qué día se está refiriendo? Al día en que se iba a cumplir este pronóstico de la destrucción de las Torres Gemelas. Y efectivamente llegó. ¿Y qué día fue ese, el día de la destrucción de las Torres Gemelas? ¿Qué día fue? El 11 de septiembre del 2001. Corrobore, googleelo, búsquelo en calendarios del 2001 o en el internet. 11 de septiembre del 2001. Va a encontrar que fue un día martes. Hay un patrón, hermano y hermana, no vivimos por casualidad, nada es por azar. Aún este video, déjenme decirle que por inspiración de Dios, por providencia, llámelo como quiera, pero por intervención divina, estoy grabando en un día martes. Y este video va a ser subido en línea en YouTube en día martes. ¿Es casualidad esto? No lo es, no lo es. Pregúntenme si yo grabo antes del día martes, grabo sábado de noche o domingo. Pero ¿por qué en esta ocasión, justo en este tema, estoy grabando un día martes? Solo puedo decirle la providencia de Dios, ni lo planifiqué, así ocurrió, así está ocurriendo. ¿Qué indica entonces, hermano y hermana? Que el martes nos da un patrón divino. El martes 22 de octubre de 1844 empezó el juicio investigador de los muertos. Y el 11 de septiembre del 2001, que fue una destrucción específicamente para Estados Unidos, en Nueva York, fue un día martes también. Hay un patrón allí. Solo quiero que observe que el evento que está a punto de ocurrir a unos días en el futuro, de aquí para adelante, es el juicio de los vivos, registrado en Ezequiel 9. Y Ezequiel 9 lo único que registra es una matanza de 5 categorías. Y usted puede ser una de esas categorías, yo también. Pero podemos escapar de esas categorías y ser de las categorías de los sellados. Pero lo que está cerca es el juicio de los vivos. Y como hay un patrón, es muy posible, ojo, observe y escuche bien, no estoy diciendo cosas raras. Solo estoy basándome en lo que he estudiado profundamente durante años. Más de 19 años estudiando esto. Ya tengo un poco de experiencia. Puedo intuir que es muy posible que la matanza registrada en Ezequiel 9 inicie un martes. Por lo tanto, hermano, nosotros estamos haciendo un esfuerzo de inculcarle a usted que una vez por mes, el último martes por lo menos de cada mes, realice usted un ayuno de aflicción, de confesar sus pecados. ¿Por qué? Porque en el día de la expiación, en el tipo Levíticos 23, el verso 27, 28 y 29, nos describe que el que no ayunaba en el día de expiación, que era 24 horas,
era cortado de su pueblo, y el que no confesaba sus pecados era cortado. Y Elena de White dice que ahora, desde el 22 de octubre de 1844 en adelante, estamos viviendo en el gran día de la expiación. Si en el día de expiación normal de 24 horas se tenían que ayunar, se tenía que afligir pecado, y el que no lo hacía era cortado y caía muerto, literalmente, ahora en el gran día de expiación, desde el 22 de octubre, que fue martes de 1844 hasta la fecha, estamos en el gran día de expiación. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo. Ayunar, afligir nuestras almas, confesar nuestros pecados, apartarnos de ellos, y estamos seguros que usted recibirá el sello del Dios vivo en su frente y será protegida, pues será protegido. Obtendrá inmortalidad, vida eterna. De lo contrario, hermano o hermana, la destrucción será inminente. En Radio Reino tenemos nuestra app. Descárgala gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos, la música que tanto te ministra, y la palabra de Dios que te animará, enseñará y reconfortará. Si tienes sistema Android, búscanos en Play Store como Radio Reino. Si tienes sistema iPhone, búscanos en App Store como Radio Reino. Y recuerda, somos Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. Los dos Ezequiel 9, en la iglesia y en el mundo. Ahora, debemos de saber de primera que Ezequiel capítulo 9 habla de juicio. No de los muertos, sino juicio de los vivos. El juicio de los muertos empezó aquel martes 22 de octubre de 1844. Según Daniel 8:14, según Apocalipsis 14:7. Según Daniel 7, versículo 9 y verso 10. Según Apocalipsis 20:12. Ya empezó el juicio de los muertos. Pero según Primera de Pedro 4:17, dice así: porque es necesario que el juicio empiece en la casa de Dios. Ese juicio que habla el apóstol Pedro es no el de los muertos, sino el de los vivos. Porque la casa de Dios es la iglesia. Primera de Timoteo 3:15 dice, y si tardo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Por lo tanto, Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 4, en el verso 17, dice, es necesario que el juicio empiece en la casa de Dios. Y la casa de Dios, es decir, la iglesia, está formado por vivos. Por lo tanto, ese es el juicio de los vivos que es necesario que empiece con nosotros como iglesia y pueblo de Dios actual, la iglesia adventista. Ahora, debes saber que Ezequiel capítulo 9 consta tan solo de 11 versículos, del 1 al 11. El 11 en la profecía, el 11 en las parábolas de Cristo. Cuando tenga tiempo, lea Mateo capítulo 20 y va a encontrar allí que hay 5 llamadas de obreros. Y la última, en el tiempo del fin, es a la hora undécima. Undécima viene de 11. Que en nuestro tiempo sería de 5 a 6 de la tarde. Pero hablando términos bíblicos es la hora undécima, hora 11. Enfatizo que el 11 es importante, 11. También tenemos allá en Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, Apocalipsis 19, que Babilonia va a caer en una sola hora. Es decir, la hora undécima. Claro, en el tiempo o periodo del fuerte pregón. Dicho esto, tenemos que comprender que Ezequiel 9, como ya dije, tiene 11 versículos, muy importante. Habla del juicio, pero de los vivos. Y el juicio de los vivos no se va a tratar primero con libros, sino que el juicio de los vivos se va a tratar primero con cuerpos físicos. Es decir, si hay cizaña aquí y trigo aquí y están juntos en la iglesia, el juicio de los vivos trata físicamente. Se quita literalmente la cizaña y se deja literalmente el trigo. Dicho de otra manera, está el pecador en la iglesia no arrepentido,
y está el pecador en la iglesia, pero arrepentido, reformado. Y viene el juicio de los vivos, está aquí la persona, el cuerpo con vida, y está el cuerpo con vida. El malo y el bueno, por decirlo así, o el pecador arrepentido y el pecador no arrepentido. Va a haber separación física en el juicio de los vivos. El malo es cortado y el arrepentido es dejado en pie. Eso es el juicio de los vivos, y de eso habla Ezequiel 9. Oído, voy a dar referencias. En la Biblia, lo más fuerte en Ezequiel 9 son 2 versículos. El versículo 5, que dice, Cristo da una orden a 5 ángeles. Ezequiel 9:5, y les dijo, pasen en pos de él y maten sin lástima ni compasión. Es una orden de Cristo hacia sus ángeles, una orden destructiva hacia la cizaña. Pero Ezequiel 9, verso 6 nos da las categorías. Número 1 dice, matad viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres. Es decir, justo las categorías vivas que están hoy dentro de la iglesia de Dios. Esos son 2 versículos tan fuertes que muchos teólogos quieren obviar, que muchos estudiantes de la Biblia quisieran que no estuviera ahí porque son muy duros, que muchos estudiosos, que muchos doctos ven que es terrible esos versículos, pero son reales, son proféticos, y jamás de los jamases se ha cumplido esa profecía. ¿Cómo lo sé? Porque me respalda lo que es el don profético, es decir, el espíritu de profecía en los libros de Elena de White. Voy a comprobar. Testimonios para la iglesia, el tomo 3. Por favor, apunten. En la página 296, noten qué dice aquí. Los que reciban la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Según este texto inspirado, dice que se hacen abominaciones en la iglesia. Pero si usted va a leer directamente en la Biblia, encuentra que Ezequiel 9:4 dice: pasa por la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pone una señal, es decir, un sello, a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces, Ezequiel 9:4 no identifica a qué se refiere, en qué lugar se cometen las abominaciones, pero el espíritu de profecía sí nos dice en qué lugar se cometen las abominaciones. Lo que leí, Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, página 296, dice: los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Por lo tanto, las abominaciones se hacen en la iglesia adventista, lamentablemente. ¿Qué es la iglesia adventista? ¿Le ayudo? ¿Qué es la iglesia adventista? Apocalipsis 12, versículo 17, dice: y el dragón Satanás se iró contra la mujer, la iglesia, y fue a hacer guerra contra los de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ojo, la iglesia adventista tiene las 2 características de la iglesia del tiempo del fin, que empezó su punto de partida del tiempo del fin. Según Daniel capítulo 11, versículo 40, van a encontrar que el tiempo del fin tenía que ocurrir en el tiempo de la guerra entre el rey del sur y el rey del norte. Según las estadísticas históricas, nos señalan que esa guerra ocurrió a finales de 1699 y a principios de 1700. Por lo tanto, el tiempo del fin, a ciencia cierta y exacta, empezó en 1700. 1798, cuando la cabeza es herida, cuando el cuerno pequeño es llevado en cautiverio, o dicho de otra manera clara, cuando el Papa Pío VI es llevado a la cárcel prisionero, fue una señal que ya estábamos en el tiempo del fin. Por lo tanto, debemos entender
que la iglesia adventista surgió dentro del tiempo del fin. No surgió en 1700, el inicio del tiempo del fin, sino que surgió en 1800. Para ser precisos, en el 44, 1844. Ahí surge la iglesia adventista, pero Apocalipsis 12, verso 17, da las dos características del pueblo de Dios. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Los mandamientos de Dios es obvio que son los 10 que están registrados en Éxodo 20 y que están registrados también en Deuteronomio capítulo 5. 10 mandamientos que incluye el sábado. La iglesia adventista del séptimo día, hoy por hoy, respeta, guarda los mandamientos. Cuando digo respeta, significa que defiende los mandamientos. ¿Que le falta practicar? Sí, a todos nos falta. Pero incluye el cuarto mandamiento, que es el sábado. Entonces, primera buena, que sí guarda, sí respeta, sí defiende los mandamientos. Y la segunda característica es que tiene el testimonio de Jesús. El pueblo, la mujer perseguida por Satanás, tiene el testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Apocalipsis 19:10, la última parte dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Qué es el espíritu de profecía? Es el don profético. Y el don profético, si no sabía, fue manifestado primero en Elena G. de White, una mujer adventista del séptimo día. Se manifestó el don profético y hoy por hoy tenemos todos los libros que se llaman el espíritu de profecía. Pero no solo con Elena de White, sino que también con John C. Waggoner, que eran dos pastores adventistas. Se manifestó el don profético. Y también se manifestó en 1930 el don profético nuevamente, con la llegada del tercer y último Elías, el Elías para nuestro tiempo. Si notan que la iglesia adventista ha sido visitada con el don profético, digamos, por 3 ocasiones directamente. Por lo tanto, Apocalipsis 12:17, cuando dice: y el dragón Satanás se airó contra la mujer, la iglesia, y fue a hacer guerra a los que guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, y tienen el testimonio de Jesús, es decir, el espíritu de profecía o el don profético, solamente puede estar hablando directamente por la iglesia adventista del séptimo día, que tiene estas dos características. Por lo tanto, tenemos que las abominaciones de Ezequiel 9:4, la hermana White, con el don profético, dice que esas abominaciones se hacen en la iglesia. ¿Qué iglesia? El pueblo de Dios. ¿Qué pueblo de Dios? La bendita iglesia adventista del séptimo día. Por lo tanto, a los cientos de hermanos que me están viendo en este preciso momento, hay una captura, por favor. Sigan compartiendo, porque este mensaje es para el querido pueblo de Dios. Hoy traemos un mensaje de salvación, un mensaje de Biblia y de espíritu de profecía para el pueblo adventista. ¿Que se está cometiendo dentro del pueblo de Dios abominaciones? Lamentablemente sí. Lo lamento, me duele el corazón, me duelen los pensamientos, por decirlo así, porque hay pecados en nuestro medio. Inclusive yo los cometo, inclusive usted los comete. Y para no ser mentirosos, tenemos que aceptar que esto es verdad. Somos pecadores. ¿Que tenemos mucha luz? Sí. ¿La practicamos toda? No. ¿Nos falta todavía? Sí. Pero podemos practicar la verdad que ya nos llegó. Sí podemos, con la ayuda de Cristo. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si usted lo cree, escriba ahí el número 8, porque el número 8 es un nuevo comienzo. Y yo voy a enfatizar con ustedes todos los días que Dios me permita la vida y predicar como su pastor virtual. Les voy a enfatizar que usted puede tener un nuevo comienzo cada día. Hoy puede tener un nuevo comienzo. El 8 es un nuevo comienzo. 8 entraron al arca y empezaron una nueva población del mundo. 8 es un nuevo comienzo. Escriba el número 8 en señal que usted es adventista, que quiere empezar a ser un real, verdadero adventista del séptimo día. Por lo tanto, Ezequiel 9 nos muestra que hay abominaciones en la iglesia, el pueblo de Dios. Que ¿tenemos que estar en contra de los pecados? Sí. ¿Es el precio que hay que pagar? Sí. Estar en contra y denunciar los pecados. Pero claro, con Biblia en mano. Pero claro, con espíritu de profecía en mano. Hasta aquí ya comprobamos que las abominaciones se hacen en la iglesia. Ezequiel 9, versículo 4 habla de las abominaciones, implicando entonces que Ezequiel 9 tiene su cumplimiento en
la iglesia adventista del séptimo día? Yo diría aleluya, yo diría amén. Porque como la iglesia adventista es el bendito pueblo de Dios, es ahí donde Cristo dio la orden de que pase el ángel con el sello para sellar a los que están cumpliendo los requisitos, que están gimiendo y clamando contra las abominaciones dentro de la iglesia. Dicho eso, voy a seguir corroborando que Ezequiel 9 se cumple primero en la iglesia, porque usted tiene que saber que el juicio de los vivos no solamente va a ocurrir primero en la iglesia, sino que va a ocurrir también en el mundo. Si no lo sabía, si usted tiene algún familiar, ojo, si usted tiene algún familiar testigo de Jehová, mormón, católico, presbiteriano, bautista, lo que sea, pero que está fuera de la iglesia adventista, si usted tiene algún familiar, solo escriba el número 5. Escriba ahí el número 5 como señal que usted tiene un familiar fuera de la iglesia adventista. Porque dentro de la iglesia adventista van a pasar 5 ángeles buscando a los que están gimiendo y clamando contra las abominaciones, y a ellos no los van a tocar los 5 ángeles. No los van a tocar. Al contrario, los van a apartar para vida eterna, es decir, para bien. Por eso el ángel con el sello es muy importante. Va colocando el sello, la señal de que los 5 ángeles que vienen por detrás no los tienen que tocar porque están protegidos, porque son los elegidos dentro del bendito pueblo de Dios, la iglesia adventista. Así que usted tiene que ser de los seleccionados, usted tiene que ser de los sellados, usted tiene que ser de los numerados. ¿Sí se puede? Sí se puede. Si el diablo le dice que no puede, sí se puede. Puede usted empezar a dejar la carne y tener la reforma por salud. Tiene que usted empezar a reformarse en su lenguaje, que a mí me falta. A usted le falta. Tiene que reformarse en su carácter. Si lo tiene muy débil, tiene que ser fuerte. Y si es muy fuerte, tiene que ser equilibrado como el discípulo amado. ¿Ven? Un equilibrio perfecto necesitamos. Y todos todavía estamos en el proceso, pero sí podemos salvarnos, sí podemos recibir el sello. Entonces, les voy a dar una segunda referencia del espíritu de profecía, Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 196. Aquí cita la hermana Elena de White, Ezequiel 9, versículos 5 y 6, y hace un comentario. Después de mencionar Ezequiel 9, ella hace un comentario. Aquí vemos, ¿en dónde? En Ezequiel 9. Aquí vemos que la iglesia, a ver, ¿quién? La iglesia. ¿Qué iglesia? La verdadera. La que Dios la tiene como la niña de sus ojos. ¿Qué iglesia? El pueblo verdadero de Dios. ¿Qué iglesia? El verdadero pueblo seleccionado, la iglesia adventista. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Entonces, si notamos, si la iglesia adventista va a ser la primera en el juicio de los vivos, cumpliéndose la matanza de Ezequiel 9 en la iglesia primero, significa, si hay primero, debe haber segundo. Debe haber un segundo Ezequiel 9. Debe haber un segundo juicio de los vivos en el mundo. Así que los de la iglesia nos tenemos que reformar primero, y los del mundo o los de las otras iglesias también tienen que hacer lo mismo, solo que va en orden. Ahora, hablando del juicio de Ezequiel 9, primero en la iglesia, sigue diciendo el libro, Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 196. Estos perros mudos, los que no predican el juicio de los vivos hoy, estos perros mudos que no querían ladrar, son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Pero ¿dónde están estos hombres, estos jóvenes, estos niñitos? ¿Dónde están? Dice la hermana White, en la iglesia. ¿Qué iglesia? El pueblo de Dios. Entonces, ¿sí notan la gravedad de la situación? Si notamos que como pueblo de Dios, la iglesia adventista del séptimo día, además de defender con capa y espada la verdad del sábado, además de defender que hay un santuario celestial, también tenemos que saber y enfrentar muy pronto el juicio de los vivos.
Va a haber una separación física. Y esto no es nuevo. En el pasado Dios cortaba, según Levíticos 23, lea todo el capítulo, en el día de la expiación, el que no ayunaba, el que no afligía su cuerpo, el que no confesaba sus pecados, caía muerto, era cortado entre su pueblo, literalmente. Separación entre el pecador arrepentido y el pecador empedernido, no arrepentido. Físicamente se va a volver a repetir, lo dice Elena de White. Manuscritos inéditos, el tomo 1, en la página 241. ¿En qué año fue escrito? Lo voy a leer aquí. Carta a las iglesias de Oakland y Berkeley, 26 de septiembre de 1909. Si usted quiere ser más específico, escriba 26 de septiembre de 1909. Y si usted quiere ser más rápido, solo escriba 1909. Muy importante, 1909. ¿Qué escribió la sierva del Señor? Aquí está. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. A ver, ¿qué año se escribió? 1909. 1900 lleva un 9. Y el 9, 1909, es otro 9. ¿Y de qué escribió en 1909? Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Esas palabras se cumplirán futuro, literalmente. ¿Cómo se van a cumplir las palabras de Ezequiel 9? Que solo tiene 11 versículos. ¿Cómo se van a cumplir? ¿Simbólicamente? No. ¿Ilustrativamente? No. ¿Parabólicamente? No. ¿Cómo se va a cumplir? Literalmente. Entonces, Ezequiel 9 en su primera aplicación se va a cumplir en la iglesia. Pero usted y yo estamos todavía a tiempo para, antes de que vengan los ángeles destructores con sus espadas, nosotros estar listos con el sello en la frente. Usted decide, yo decido. Hoy, como pastor virtual, le estoy dando esta información. Está a tiempo todavía. Puede salvarse. Usted y su familia pueden salvarse y obtener el sello de inmortalidad de Ezequiel 9:4, gemir y clamar para obtener el sello. ¿Contra qué? Contra los pecados. Tiene que gemir y clamar contra los pecados. ¿En dónde? En la iglesia. No tiene que salirse, tiene que permanecer en la iglesia. Ahora, tiene que saber lo siguiente. Que Ezequiel 9, que es el juicio de los vivos, no está lejano a que se cumpla. No. No crea que faltan 10 años, que faltan 15 años para que se cumpla Ezequiel 9. No crea. Si el diablo le ha hecho convencer que faltan 20 años para el fin del mundo, o falta más de 30 años, 50 años, 100 años para que se acabe todo, el diablo lo ha engañado. El juicio de los vivos, es decir, el primer Ezequiel 9, está muy próximo a cumplirse. Y no lo digo yo. Noten que lo dice en la inspiración. Aquí, Conflicto de los Siglos, el capítulo 29, el juicio investigador, en la página 544, versión antigua. Dice: pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Así que no se confíe. Termino de construir la casa allí en Estados Unidos, allá en México, allá en Guatemala, allá en Centroamérica, allá en España. Una casa secular. Si usted está haciendo sus planes, usted está desviado de la situación. Termino mi doctorado hasta el 2030. Si usted está pensando en eso, que su hijo va a llegar al doctorado, entonces usted está desviado, está desvirtuado. No estamos en contra de la educación ni en contra de la bendición de Dios en prosperidad. Pero sí estamos en contra que no nos demos en cuenta al tiempo en que vivimos. Estamos literalmente en los últimos días del tiempo del fin. Y ya no hay tiempo para desperdiciarlo en asuntos seculares, sino que debiésemos concentrarnos en los asuntos espirituales para obtener el sello, porque de lo contrario no lo va a obtener. Por más que yo predique, y si usted no hace nada, no comparte, no reacciona y no promociona la real verdad presente en sus redes sociales y en persona cara a cara, entonces usted definitivamente no va a recibir el sello. Me entristece, sí, pero es la triste realidad que yo tengo que decírselo. Dice la inspiración: pronto.
empezará el juicio de los vivos. Si es pronto, es pronto. Entonces estemos listos ya. En el nombre de Jesús, hoy confesemos nuestros pecados y estoy seguro que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo van a escuchar su oración y va a quedar registrado allá frente a su pecado perdonado. Ahí nombres: Ruelas, perdonada; Girard, perdonada; López, perdonada; Juárez, perdonado, etcétera, etcétera. Cualquier persona puede obtener perdón ahora y tener un récord nuevo. ¿Podemos? Sí podemos. Así que la invitación está allí. Y voy a pasar al segundo Ezequiel 9 en el mundo. Y aquí está poderosísimo, porque usted debe de saber que en el mundo también va a haber destrucción, va a haber matanza de parte de lo divino, de parte de los ángeles. Le voy a poner un ejemplo. Ya entro ya aquí al segundo Ezequiel 9 en el mundo. Y le voy a leer lo que dice Apocalipsis, capítulo 9, el versículo 18. De estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de la boca de ellos. ¿Va a haber muerte en el mundo después del juicio de los vivos en la iglesia? Sí. Sí, van a haber muertos. Eso es Ezequiel 9 en el mundo. Ahora, esto se va a poner mejor. ¿Sabe por qué? Porque ya le leí la Biblia. Ahora le voy a leer el espíritu de profecía sobre un juicio en el mundo. Agárrese ahí, porque le voy a dar esta referencia para que lo anote si usted es predicador y lo use y lo comparta en sus redes sociales. Vamos a mover el video, todavía podemos compartir este video. Si tiene familiares de otras iglesias, mándele este video, porque voy a hablar ahora mismo de las otras iglesias que van a sufrir un juicio de los vivos, un segundo Ezequiel 9. A los católicos, a los metodistas, a los bautistas, a los presbiterianos, va a haber un Ezequiel 9 con ellos también. Aquí va. Consejos sobre salud, así se llama el libro. Consejos sobre salud, de Elena de White, página 375. Una vez más, porque esto es muy importante. Consejos sobre salud, página 375. Declara así la inspiración. Muchos, ¿cuántos? Muchos, serán puestos a dormir antes del vehemente juicio de Dios, del tiempo de tribulación que vendrá sobre el mundo. A ver. Dice que muchos van a llegar a dormir antes de que venga el juicio en el mundo. Entonces, hay un juicio de Ezequiel 9 en la iglesia, ya lo comprobé. Si usted es adventista del séptimo día, tiene que gemir y clamar contra los pecados en la iglesia. Y así obtener el sello. Y si obtiene el sello, cuando vengan los ángeles destructores, no va a morir, porque tiene el sello. Pero va a haber un juicio en el mundo. Es decir, en la iglesia metodista, bautista, presbiteriana, católica, atea, satánica, en todo el mundo, fuera de la iglesia adventista, también va a haber un juicio. Ojo, oído esto. ¿Qué tienen que hacer allá para sobrevivir los que estén en la iglesia luterana, en la iglesia católica, en la iglesia satánica, en la iglesia pentecostal, etcétera, en los testigos, con los mormones? ¿Qué tienen que hacer ellos? Tienen que hacer 2 cosas. Ezequiel 9:4, gemir y clamar contra las abominaciones que se hacen en su medio. Si su familiar es católico, el católico tiene que estar gimiendo y clamando contra las abominaciones que se hacen en la iglesia católica. Les voy a poner un ejemplo que usted me va a reconocer, y si no, se lo voy a dar como noticia. Mel Gibson es el director de muchas películas famosas de Hollywood, incluyendo La Pasión de Cristo, que fue una película fenomenal. Él utilizó para esa película El deseado de todas las gentes. Oyó bien, el libro de Elena de White. Mel Gibson es un director de películas, es un actor también. Él es católico de religión. Mel Gibson, si usted reconoce a Mel Gibson, escriba ahí el número 3. Si reconoce a Mel Gibson, escriba el número 3 como señal de que sí lo reconoce. Este actor famoso y director de películas. Él es católico de religión. Por eso hizo la película La Pasión de Cristo.
Pero él como católico no puede ver injusticias dentro de la Iglesia Católica. Él recientemente denunció que muchos sacerdotes, muchos obispos católicos que están en contra de las abominaciones que está haciendo el papado, que está haciendo otros obispos, otros sacerdotes, como ustedes saben los pecados de los sacerdotes, ¿no? Que es muy popular la noticia. Tiene que ver con el asunto entre ellos como adultos y los no adultos. Ya con eso digo mucho porque el asunto está censurado. Pero usted debe saber que Mel Gibson ha denunciado a líderes católicos que han excomulgado a curas, a obispos, por decir la verdad. Yo puedo decir que Mel Gibson está gimiendo y clamando contra las abominaciones que se están haciendo en su medio católico. Si Mel Gibson no hace eso, entonces cuando venga el juicio de los vivos en el mundo, Mel Gibson, si no hace eso, va a morir en destrucción divina. Pero si él sigue así, estoy seguro que Mel Gibson se va a unir a la gran multitud de Apocalipsis 7:9 y se va a salvar y se va a unir al pueblo de Dios. Igual, los metodistas, los bautistas tienen que gemir por sus pecados dentro de su congregación para sobrevivir Ezequiel 9 en su área, en el mundo. Ahora, usted va a comprender muy bien que el libro de Conflicto de los Siglos habla del juicio de los vivos en el mundo. Le voy a dar la cita, apunte por favor. Bueno, voy a dar dos citas para que usted las compare. La primera es el juicio de Ezequiel 9 en la iglesia adventista, y la segunda que habla Elena de White es también de Ezequiel 9, pero en el mundo, en la iglesia católica, presbiteriana, metodista, mormona, testigo de Jehová. Entonces hay dos Ezequiel 9, uno en la iglesia y uno en el mundo. Le leo la cita en la iglesia y luego la cita de Ezequiel 9 en el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Testimonios para la iglesia, el tomo 5, página 196. Aquí la hermana White cita Ezequiel 9, 5 y 6. Ahora sí lo voy a leer de aquí, de este libro. Ezequiel 9, 5 y 6. Pasad por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ezequiel 9, 5 y 6. Aquí lo citó en su libro la hermana White. Ahora lo va a comentar ella. Aquí vemos en Ezequiel 9 que la iglesia, ¿qué iglesia? Iglesia adventista. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Entonces Ezequiel 9 se va a cumplir primero en la iglesia adventista. Inspiradamente aquí está escrito. Ahora vamos a la segunda referencia de Ezequiel 9, pero ahora no en la iglesia, ahora en el mundo. Vamos pues, ¿listos? Apunte ahí en los comentarios Conflicto de los Siglos, porque es la cita que les voy a dar. Conflicto de los Siglos, página 714, dice: la marca de redención ha sido puesta sobre los que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen. Aquí citó la hermana Juárez Ezequiel 9. Ahora sale el ángel de la muerte, representado en la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción, a quienes se les manda: al anciano, al joven y a la doncella, a los niños y a las mujeres, matadlos hasta exterminarlos. Mas no os lleguéis a ninguno de quien esté la marca, y comenzad desde mi santuario, dice el profeta. Comenzaron pues por los ancianos que estaban delante de la casa. Ezequiel 9 del 1 al 6. La obra de destrucción empieza entre los que profesaron ser guardianes espirituales del pueblo. Los falsos centinelas caerán los primeros. De nadie se tendrá piedad y ninguno escapará. Hombres, mujeres, doncellas, niños perecerán juntos. Este es Ezequiel 9 para el mundo. ¿Cómo lo sé? Porque su contexto ya no es la iglesia, su contexto son las iglesias protestantes, la iglesia católica, y porque su contexto son las plagas.
Miren en la página 715, declara, del mismo capítulo. Se menciona aquí: y esta será la plaga con que irá el Señor a todos los pueblos que hayan peleado contra Jerusalén. A la venida de Cristo, los impíos, ojo, impíos, no los del pueblo de Dios. A la venida de Cristo, los impíos serán borrados de la superficie de la tierra. Entonces, aquí no está hablando de la iglesia, sino que está hablando de los impíos de la tierra, del mundo. Entonces, se concluye que este capítulo 42, la desolación de la tierra, no dice la desolación de la iglesia, la desolación de la tierra, es decir, del mundo. Va a tener un Ezequiel 9 también, pero antes que se cumpla Ezequiel 9 en el mundo, se va a cumplir Ezequiel 9 en la iglesia. Si usted lee todo este capítulo, va a encontrar que en este Ezequiel 9, la gente le va a ir a demandar a los pastores domingueros. Les van a decir: ¿por qué me engañaste? Te di mis diezmos, te di mi ofrenda, te di mi donativo, te di mi todo, te di mi casa, te di mi carro y mi moto. Y tú me engañaste al decir que el domingo era el día del Señor. Pero hoy aprendo que es el día del sol, es el día de Satanás, es el día del vicario de Satanás, pero no de Dios. Me engañaste. Entonces sus miembros le van a ir a reclamar cuando van a ver que van a estar muriendo en la iglesia católica, en la iglesia metodista, en la iglesia presbiteriana, cuando los ángeles destructores pasen. Entonces los que todavía estén vivos, porque no va a ser un día, 2 días, sino que van a ser varios días, yo diría meses, de este juicio en el mundo. Entonces va a haber tiempo para ir a reclamarle a su líder religioso, porque ya les va a tocar también morir. Entonces, en síntesis, hay 2 Ezequiel 9. Puesto de otra manera, hay 2 juicios de los vivos. Primero en la iglesia y segundo en el mundo. Ahora vamos a entender lo que tantas veces ha predicado pastores muy conocidos por usted, como el pastor Doug Batchelor, como el pastor Bohr, como el pastor Gambetta, como otros pastores de renombre dentro de la iglesia que han predicado tanto sobre este versículo. Pero hoy, por primera vez, en el nombre de Jesús, vamos a entender a su plenitud este texto. Apunte, por favor, Primera de Pedro. Lo voy a leer directamente, lo sé de memoria, pero prefiero mejor leerlo directamente del texto bíblico, y le invito a que usted lo haga también para que sienta esa presencia divina del Espíritu Santo. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 17 y 18. Vamos a leer 2 versículos. Primera de Pedro 4, versículo 17 y 18. Leo el 17. Porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si empieza primero por nosotros los adventistas, la casa de Dios, y si empieza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio? Que son las otras iglesias que no guardan el sábado, como la católica, como la presbiteriana, como la metodista, como los testigos, como los mormones, domingueros. Es esa parte que les pertenece a ellos de Primera de Pedro 4:17, donde dice: y si empieza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio? Que no obedecen la ley de Dios, que ni lo defienden. En lugar de defenderlo, lo atacan y colocan su día espurio el domingo. Entonces aquí Primera de Pedro 4:17 tiene 2 partes. La primera parte es el juicio en la casa de Dios, y la segunda parte es para los que no obedecen el evangelio, es decir, para las otras denominaciones. Y Primera de Pedro 4:18 dice: y si el justo con dificultad se salva, puesto de otra manera, si los que están dentro de la iglesia adventista, que tienen mucha luz, con dificultad van a recibir el sello en su frente, ¿qué será del infiel y el pecador? Dicho de otra manera, ¿qué será del metodista que no cree en la ley de Dios? ¿Qué será del presbiteriano que no cree en la ley de Dios? ¿Qué será del pentecostal que solo brinca y no sabe la ley de Dios? ¿Qué será del católico que solo va a persinarse y hace la cruz allí y no cree en la ley de Dios? Guarda el domingo y no el sábado. ¿Qué será si con dificultad se va a salvar el que guarda el sábado?
y defiende la ley, ¿qué será de aquel que no la obedece? Entonces hay dos juicios. Juicio primero en la iglesia adventista del séptimo día, el primer Ezequiel 9. Matanza por ángeles en la iglesia adventista. Y segundo, el segundo Ezequiel 9. Juicio de los vivos en las iglesias protestantes, incluyendo la madre, que es la iglesia católica. Va a haber juicio, pero hay esperanza tanto para la iglesia adventista, que no todos van a morir en el juicio de Ezequiel 9, en el de los vivos, sino que hay un número sellado. El número está en Apocalipsis 7:4. Lo repito, Apocalipsis 7:4 dice, y oí el número de los sellados. ¿Cuánto? 144,000. Hermanos, si del diluvio solo se salvaron 3 más 5, 8. Se salvaron 8. Y ahora 144,000 dentro del arca de la iglesia adventista. 144,000 es muchísimo. ¿No cree usted? Usemos la lógica. Pero la esperanza es que va a haber un número específico de los que van a sobrevivir el primer Ezequiel 9, 144,000. ¿Y sabía usted que los 144,000 no van a probar la muerte? Miren, Donald Trump quiere vida eterna. Yo estoy seguro que sí, y daría toda su fortuna para obtener vida eterna. Hitler quería vida eterna y dio casi todo para inventar algo para perpetuar la vida. ¿Y ustedes saben que hoy está muerto? O sea, grandes hombres de la historia han querido vida eterna. Inclusive los emperadores de Roma querían la inmortalidad. Tanto así que como no podían estar vivos mucho tiempo y tenían que morir, entonces decían que los emperadores de Roma, cuando morían se convertían en dioses. Solo hubo un emperador en la historia que estando vivo se declaró Dios y exigió adoración. Porque quieren inmortalidad, han querido inmortalidad como Dios. Usted, estoy seguro que quiere inmortalidad. Yo voy a serle sincero. Yo, como su pastor virtual, Enoch Martín, quiero inmortalidad. Yo quiero vivir. Yo no quiero morir ni de enfermedad. No quiero morir por un accidente. No quiero morir por las espadas de los 5 ángeles que van a realizar el juicio de los vivos en la iglesia. El primer Ezequiel 9. No quiero morir. Quiero vivir. Pero no quiero vivir solo. Quiero vivir junto a usted. Quiero que usted sobreviva el juicio de los vivos. Quiero que su niño sobreviva al juicio de los vivos y juntos lo veamos crecer. Quiero que mi bebé, nuestro niño, sobreviva al juicio de los vivos y que yo lo vea crecer, no solo en estatura, sino en conocimiento, y lo vea por toda la eternidad con una juventud eterna. ¡Guau! Eso quiero, pero quiero también para su familia. Y para eso hay que pagar un precio, ahora o nunca. Así que, hermano y hermana, así como va a haber esperanza para el primer Ezequiel 9, los sobrevivientes en la iglesia va a ser un número, 144,000 sellados. Eso dice la Biblia, yo creo la Biblia. Así que si usted no cree en la Biblia es otro asunto, pero oro para que usted crea en la Biblia. Hay algo positivo de esto, van a sobrevivir 144,000 en el juicio de Ezequiel 9 en la iglesia. Pero, ¿qué va a pasar con el juicio de Ezequiel 9, el número 2 en el mundo? ¿Hay esperanza? Dígale por favor a su familiar que siga firme donde está, con la luz que tiene. Que denuncie los pecados de su sector, de su iglesia, que lo haga. Esa es la fórmula. Y estoy seguro que su familiar va a estar entre los sobrevivientes del juicio en el mundo. Le voy a decir cuántos van a sobrevivir allá donde están sus familiares. Los mormones, testigos, católicos, satánicos, budistas. Miren cuántos. Apocalipsis 7:9, repito, Apocalipsis 7:9 dice el número de los que van a sobrevivir de donde están nuestros familiares, porque yo tengo familiares católicos, yo tengo familiares, inclusive tengo un tío que es pastor de la iglesia presbiteriana. En mi lugar de origen, en mi país de origen, en la primera iglesia que se colocó aquí protestante fue presbiteriana. Mi tío es pastor de la iglesia presbiteriana. Yo quiero que él se salve. Sí, claro que sí, yo quiero que él se salve. Y a él le va a tocar un juicio de los vivos, un Ezequiel 9 allá, el número 2 en su sector.
Pero en Apocalipsis 7:9 nos dice cuántos van a sobrevivir de las otras iglesias. Apocalipsis 7:9 dice: y después vi una gran multitud que ninguno podía contar. ¿De dónde? De toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dicho de otra manera, vi una gran multitud que ninguno podía contar. ¿De dónde? De la iglesia católica, de los presbiterianos, de los metodistas, de los bautistas, de los pentecostales, de los testigos, de los mormones y de etcétera. O sea, viene una gran multitud redimida que se va a salvar. Van a ser tantos que no los vamos a poder contar. ¡Qué impresionante! Le voy a leer, a ver si tengo aquí una cita a mano. Está en Eventos de los Últimos Días. Apúntelo, por favor. Eventos de los Últimos Días. Eventos de los Últimos Días, el capítulo se llama El Fuerte Pregón. Eventos de los Últimos Días, el Fuerte Pregón. La página puede variar, pero ahí menciona directamente Eventos de los Últimos Días, Fuerte Pregón. Dice: en la hora 11 habrá miles que se convertirán a la verdad en un solo día. ¡Wow! ¿Cuántos miles en un solo día? Y luego dice: aún de la iglesia católica, de la pagana África, de Europa, de Sudamérica. ¡Wow! ¡Qué bueno que incluyó el espíritu de profecía! Sudamérica, mucho adventista allá, mucho católico. En Brasil es donde hay más católicos en Latinoamérica. Van a haber salvos de allí. Entonces hay esperanza para el juicio de los vivos en la iglesia. El 1 Ezequiel 9, van a sobrevivir 144,000 predicadores, pastores, ministros. Y del mundo, en Ezequiel 9, en el mundo de los católicos, presbiterianos, metodistas, bautistas, testigos, mormones, van a sobrevivir más que 144,000. Van a sobrevivir una gran multitud, porque son muchísimos más que los 21 millones de adventistas. ¡Qué maravilloso! Hay esperanza para nosotros los adventistas, gracias a Dios. Hay esperanza para el pentecostal, gracias a Dios. Siempre y cuando viva la luz que Dios ya le dio y comprendió, se salva. Obtendrá el sello de inmortalidad. Pero si no vive la verdad y la luz que Dios le ha dado, triste nuestro caso. Y como dice la Biblia, lloraré amargamente y mis ojos se desgastarán porque tú no obedeciste el evangelio. Pero en el nombre de Jesús, hoy queremos que usted reaccione y despierte. Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoch Martin, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502 42 29 77 86. Recuerda, no es vendido, es gratis. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas, para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.